Venimos de parte del gremio de pastelería de Huesca a Madrid Fusión en representación de todas las pastelerías de la provincia y aquí vamos a presentar los productos más típicos de cada una. Aquí, por ejemplo, tenemos el pastel de macadamia y frutos rojos con yogur. Por aquí hemos traído el jamón de Teruel, que es algo espectacular, denominación de origen, la primera denominación de origen del jamón de España, y es un jamón muy dulce. Todo el proceso se realiza en la provincia de Teruel y es algo, una grasa infiltrada, un aspecto impresionante. Y esperemos que le guste a la gente de Madrid y de otros sitios. Venimos a presentaros grandes vinos y viñedos de la DEO de Cariñena, en concreto de nuestra bodega de Anellón. Venimos a presentaros el Anellón Chardonnay y el Anellón Selección. El Anellón Chardonnay, que es un vino muy premiado en este momento y bueno, pues que estamos deseando que aquí la gente lo pruebe y bueno, pues llegar a más público aquí en Madrid Fusión. Al participar con el Gobierno de Aragón hemos decidido traer una gama de sabores muy típicos de Aragón. Melocotón al vino, tomillo, lima con albahaca, que es lo que nos representa a nosotros y para explicar que podemos hacer helados de muchísimos sabores. Soy productor de azafrán en La Espuña, un pueblecito del Pirineo aragonés en la comarca de Sobrarbe. Y nada, pues nosotros nos dedicamos a hacer un producto de alta calidad y nada, hacemos un producto de proximidad en el Pirineo aragonés. Y nada, estamos encantados de haber venido aquí y formar parte del stand de Aragón y representar a nuestra comunidad. Venimos en representación del Ternasco de Aragón, del Consejo Regulador del Ternasco de Aragón IGP. La sede principal la tenemos en Zaragoza, pero tenemos representación en toda Aragón. Y bueno, el objetivo es venir a Madrid a contar, a hablar del producto más representativo aragonés y del plato más representativo de la cocina aragonesa, como es el ternasco asado. Vengo de Pastelerías Manuel Segura, soy la sexta generación de pasteleros y esta es la primera vez que venimos a Madrid Fusión con el Gobierno de Aragón. Estamos presentando una línea de productos muy ligada al chocolate, bombones de trufa, con trufa natural Tubermelanos Porum de Zaragoza. Y hemos traído un poco una selección, es difícil traerlas a todas porque, como bien sabéis, la denominación hay 27 bodegas y la ruta del vino somontano ya somos 22, pero hemos traído una pequeña representación de todas ellas para poder traer aquí a Madrid Fusión, pues bueno, para que vean, ¿no?, que los vinos del somontano son una de las maravillas de nuestro territorio también. Nosotros somos las Truficas del Río Pilas y venimos de un pequeño pueblo en Teruel de 1.500 habitantes, Mora de Rubielos, hasta Madrid Fusión. Queremos traer productos de alta calidad con trufa negra, sin aromas artificiales. Entre ellos podríamos destacar el caviar con trufa, las famosas perlas con trufa negra de Teruel. Somos cosanses, somos la cooperativa de la Almunia de Doña Godina y hemos venido aquí a la Feria Madrid Fusión, ya que es un evento de gran prestigio a nivel gastronómico. Y pues bueno, traemos las frutas que tenemos actualmente disponibles para la venta, que es la fruta de pepita, manzanas y peras, con diferentes variedades. Nosotros venimos a Madrid Fusión como la empresa de Histerión de Cereón, somos de Cereón, y producimos caviar negro para todos, y para restaurantes, y para Horeca, y para distribuidores, y para particulares, para todos. Venimos a Madrid Fusión para que puedan degustar nuestros vinos de Campo de Borja de nuestro proyecto de garnachas históricas. Un proyecto el cual está basado pues, en presentar los vinos más top de nuestra denominación de origen y de las viñas más viejas que tenemos. Como Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus hemos venido a Madrid Fusión con la longaniza curada, que es lo que podíamos traer a degustar, pero también para defender las tres marcas de la longaniza, Aventín, Melsa y Maella, y para vender la fiesta de la longaniza de Graus el último sábado de julio. Venimos desde Teruel con nuestro producto, la trufa negra, que es un excelente comestible, muy bueno para la gastronomía, para muchos platos, para potenciarlo sobre todo, con un sabor único. Somos la Asociación de Productores de Leche y Queso de Teruel. Hemos venido aquí a Madrid Fusión, para presentar el queso del amor. El queso del amor es la nueva imagen que va a tener ahora nuestro queso lobulado, que además cuando lo partes en 4 trozos se convierte en el queso corazón de Teruel, con forma de corazón representando el amor y la provincia de Teruel. Venimos a esta feria, una feria importante, a defender nuestro producto, en nuestro caso el aceite del somontano, el aceite de Aragón, el producto aragonés, que es un producto de bandera.
Nosotros somos una empresa familiar que estamos en la provincia de Huesca, en un pueblo que se llama Binefar. Tenemos una empresa de elaboración de frutos secos y venimos a un evento de esta importancia para que se nos conozca un poquito más fuera de nuestro territorio. Estamos representando a los vinos de la denominación de origen Calatayud a través del Gobierno de Aragón en este stand institucional. Madrid Fusión creemos que es un marco incomparable para presentar nuestros vinos, ya que se dan cita una multitud de cocineros a nivel nacional e internacional muy importantes. Venimos a Madrid Fusión sobre todo a promocionar este maravilloso producto para darlo más a conocer y que se consuma y se aproveche tal y como es, naturalmente. Venimos de Zaragoza a traer nuestros productos a Madrid. Traemos la reina de la verdura, que es la borraja, la reina de Aragón. Y luego, además de la borraja, tenemos otros productos como la acelga, pepinos, tomate rosa, todos de temporada. Y lo traemos a los platos de Madrid, aquí y de toda España. Todos los años venimos al Salón Gourmet y este año también, gracias a la invitación del Gobierno de Aragón, a Madrid Fusión. No cabe la menor duda que consolida nuestra imagen de marca. Nuestro producto pues, se vende mucho en todo el territorio. La Tartufería, que es una empresa situada en el Castellar, un pequeño pueblo en la Sierra de Guadalcabalambre, en la provincia de Teruel. Nos dedicamos al mundo de la trufa y los productos trufados y hoy presentamos en esta ocasión nuestra mantequilla con trufa negra, que es una mantequilla totalmente natural, como si la preparase en casa. Lo que hemos conseguido con un proceso innovativo, darle una vida útil de 4 meses. Entonces esta es la primera mantequilla del mundo totalmente natural que sabe de verdad a trufa negra.